Ningún otro momento en el tiempo es tan misterioso y controversial como el momento en que los faraones egipcios gobernaban. Hace siglos se pensaba que Egipto era uno de los grandes centros del mundo antiguo. Hemos descubierto muchos secretos de este periodo olvidado. Sin embargo, todavía hay preguntas sin respuesta y muchos casos extraños sin resolver. Se cree que los antiguos egipcios tenían acceso a tecnología y fenómenos místicos que han evadido a las generaciones modernas. Algunos creen que los antiguos egipcios habían encontrado una forma de comunicarse con los muertos, con los dioses, diosas y ángeles. En verdad, la historia del antiguo Egipto no es más que un misterio en tiempos modernos. Sin embargo, algunos descubrimientos genéticos recientes pueden arrojar luz sobre este momento olvidado en el tiempo. Hoy vamos a echar un vistazo de cerca a los misterios y descubrimientos del antiguo Egipto para descubrir la verdad de lo que pasó hace milenios. Pero antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Además, quédate hasta el final para escuchar algo realmente extraño que te garantizo que nunca habías escuchado. Descubrimiento espantoso. Era el año 1915 y un grupo de arqueólogos americanos hizo un sorprendente descubrimiento que revelaría muchos secretos de la época del antiguo Egipto. Excavaron un sitio cerca del pueblo de Deir al-Bersha. Buscando en el área, encontraron una tumba oculta que había estado sellada por más de 4.000 años. Les tomó bastante tiempo entrar a la cámara funeraria, pero finalmente lograron entrar, solo para descubrir que una vez había pertenecido a un influyente gobernador llamado Jehutenak y a su esposa. Sin embargo, a pesar de que lograron descubrir un mausoleo muy especial, prácticamente no quedó nada adentro. En los tiempos del antiguo Egipto, era común que aquellos que enterraban a miembros influyentes de la sociedad incluyeran oro, joyas y otros artefactos valiosos junto con los cuerpos momificados de estas personas. Pero, en este caso, no se encontraron objetos de valor. Los investigadores no tardaron mucho en darse cuenta que la tumba había sido saqueada muchos años antes. No sabemos con certeza cómo lograron los ladrones acceder a la cámara funeraria, pero se llevaron todo lo de valor, incluso profanaron el cuerpo del exgobernador. Cuando los ladrones entraron a la tumba, le quitaron la cabeza al gobernador y arrojaron su cuerpo a la esquina de la habitación. Luego exhibieron su cabeza, haciendo que pareciera que estaba vigilando su tumba en el más allá. Esto asustó a los arqueólogos cuando entraron por primera vez a la habitación. Pareciera que este robo se había cometido hace miles de años, probablemente en la época en que el gobernador habría sido enterrado originalmente. Después de que robaron el sitio, intentaron prender fuego a la habitación, pero el fuego se extinguió rápidamente. Al final se llevaron millones de dólares en oro y joyas, y no dejaron nada más que el cuerpo maltratado y el cráneo del gobernador. Cuando los investigadores sacaron por primera vez el cuerpo del gobernador de la tumba, no estaban seguros de si el cráneo le pertenecía a él o a su esposa. Todo el músculo y el tejido se habían descompuesto con el tiempo, dejando muy poca evidencia para trabajar. Al final, realmente no sabemos con certeza a quién le pertenecía este cráneo, pero creen que pueden asumir con seguridad que le habría pertenecido al gobernador, ya que probablemente no había motivo para destruir el cuerpo de su esposa. Los investigadores hicieron lo posible para confirmar esto. Sin embargo, con la evidencia de ADN recolectada, era poco lo que podían hacer para confirmar la identidad de este cráneo desconocido. El cuerpo había estado enterrado en el desierto abrasador por miles y miles de años, y cualquier ADN que logren descubrir estaría degradado a este punto. Por eso los investigadores hicieron lo único que podían hacer. Entregaron su evidencia al FBI y les pidieron ayuda. El FBI interviene. El FBI no sabía qué hacer con la evidencia que les dieron. Hasta ahora, nunca habían tratado de resolver un caso tan antiguo. No tenían las habilidades que necesitaban para poder ayudar en un caso como este.
Sin embargo, estaban dispuestos a hacer todo lo posible para que los arqueólogos pudieran obtener esas respuestas que estaban buscando. No sería hasta muchos años después, en 2018, que el FBI anunció que finalmente había revelado suficiente información sobre el cráneo para poder determinar si era masculino o femenino. Lo que terminaron haciendo fue quitar uno de los molares del cráneo, luego abrieron el diente y extrajeron una pequeña cantidad de ADN. Tienes que tomar en cuenta que el ADN aún estaba muy degradado. Sin embargo, lograron recuperar suficiente información del exgobernador para poder determinar que este cráneo de hecho le pertenecía a él y no le pertenecía a su esposa. Pero el caso no se resolvió fácilmente. De hecho, esto solo planteó más preguntas. Los investigadores ahora querían saber si el FBI podía determinar de dónde procedían los antiguos egipcios y cuál era su perfil genético. Esto generó un debate controvertido para muchos investigadores, pero los investigadores querían hacer lo mejor que pudieran para revelar la mayor cantidad de información posible. Después de todo, habían estado trabajando en este caso por más de 100 años. ¿Por qué detenerse ahora? Ancestros de los antiguos egipcios. Después de ensamblar el perfil genético del exgobernador, los investigadores comenzaron a revelar información muy interesante sobre su genética. Aprendieron que, contrario a la creencia popular, no tenía antepasados del norte de África. En cambio, tenía una combinación de ancestros del norte de África y de Eurasia. Esto significa que algunas de las personas que vivieron en el antiguo Egipto pueden haber emigrado allí desde Europa o desde Asia. Antes de este descubrimiento, se asumía que la mayoría de las personas que vivían en el antiguo Egipto habían estado en África siempre. Sin embargo, este descubrimiento abrió todo un nuevo mundo de posibilidades al examinar la línea ancestral de muchos de los faraones y la gente común que se han desenterrado en el antiguo Egipto en años recientes. Muchos investigadores habían comenzado a sospechar que una gran cantidad de gobernantes que habían estado al frente del antiguo Egipto podían haberse asentado allí desde Europa. Esta idea fue apoyada además por un proyecto de investigación a gran escala llevado a cabo por un equipo de arqueólogos alemanes. Este equipo había logrado recolectar unas 166 muestras de hueso de 151 momias. Usando estas muestras, reconstruyeron con éxito el perfil genético de unas 90 personas. Además, lograron revelar cada detalle sobre la vida y el código genético de 3 de estas personas, dándoles una imagen perfecta de cómo estaban construidas estas personas, cómo se habrían visto y además de dónde habrían venido. Podemos pensar en esto como una prueba moderna de 23andMe, una prueba genética en la que puedes aprender sobre tu herencia familiar, así como cualquier problema médico al que tengas una predisposición. Además de reconstruir el ADN de estas personas, confirmaron que muy pocos de ellos habían vivido en el norte de África durante toda su vida. En cambio, casi todos ellos se establecieron en el antiguo Egipto después de vivir originalmente en el Medio Oriente, en lugares como Anatolia o el Mediterráneo Oriental. Contrario a esto, la mayoría de las personas que viven hoy en Egipto nacieron al sur del desierto del Sahara, o al menos sus antepasados lo hicieron. Lo que hace que esto sea más interesante es que los investigadores nunca han podido encontrar ADN de ninguna de las momias que han desenterrado que vinculara a estas personas definitivamente con el norte de África. En cambio, todos descendían de alguien que originalmente habría vivido en Europa. Con esto en mente y el conocimiento de que la mayoría de las personas en el Egipto moderno vienen de familias del sur de África, ¿qué pudo haber sucedido para que tanta gente huyera de Egipto hace tantos años? Piénsalo de esta manera. Si los antiguos egipcios tenían vínculos con estas áreas como Europa o Asia, ¿por qué los egipcios modernos no tendrían la misma herencia? Esto sugiere que la mayoría de los egipcios modernos no tienen ningún vínculo histórico con el área, pero probablemente se habrían asentado en el área miles de años después de que los egipcios originales la abandonaran. Interpretaciones históricas. Esta investigación se vuelve más interesante cuando consideras el periodo de tiempo en que los cuerpos han sido examinados por investigadores. De las 90 muestras que se recolectaron de momias y huesos, todas tenían perfiles genéticos casi idénticos.
Esto significa que todas estas personas habrían nacido de un número muy pequeño de antepasados, todos los cuales crecieron y vivieron en áreas similares. De las momias examinadas, todas tenían vínculos exclusivos con Europa y Asia, así como algunos marcadores sueltos que indicaban que vivían en el norte de África. Pero estos resultados eran de esperarse, pues Egipto se encuentra en el norte de África. Las fechas de estos cuerpos representan un rango total de unos 1300 años. Esto significa que durante todos estos años, los antiguos egipcios no procrearon con personas de otras regiones o herencias. En cambio, se quedaron dentro de una comunidad relativamente pequeña y solo se casaron entre sus pares inmediatos. Se cree que probablemente fue una decisión cultural. Es probable que las personas de esta época hubieran sido mal vistas y tal vez exiliadas si tuvieran un hijo con alguien que no fuera de su origen. Esto podría haber sido muy similar a las creencias culturales que existían en años más recientes, en las que muchas personas sentían que las personas caucásicas no debían procrear con afroamericanos o que los asiáticos no deberían procrear con ninguna otra raza que no fuera asiática. Hoy en día la idea de una herencia interracial no es nada para pensarlo dos veces. Sin embargo, en ese entonces había normas sociales estrictas que tenían que seguirse, o correrías el riesgo de ser exiliado o algo peor. Algunos investigadores creen que la explicación de por qué los antiguos egipcios tenían una composición genética tan diferente cuando se les compara a los egipcios modernos es muy simple. Es posible que a medida que el imperio del antiguo Egipto perdía poder, la gente simplemente comenzó a alejarse en busca de mejores oportunidades. A medida que los recursos comenzaban a agotarse, muchos comenzaron a depender del comercio de larga distancia para vivir. Para algunos es posible que simplemente hayan decidido mudarse más cerca de los destinos comerciales más populares para reducir tiempo y costos. Nada de esto se sabe con certeza, pero es una hipótesis sólida que han presentado varios investigadores. ¿Era Akenatón un extraterrestre? Ahora, debemos echar un vistazo a un exgobernante egipcio conocido como Akenatón. Mucha gente creía que este hombre habría venido de un linaje muy diferente al de otros gobernantes egipcios. Sin embargo, si los constructos sociales en el antiguo Egipto eran tan estrictos como sugiere esta información genética, esto sería casi imposible. La razón por la que mucha gente cree que vino de otro lugar es que las representaciones de su reinado descubiertas en jeroglíficos son muy diferentes a las de otros faraones del mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, Akenatón a menudo se representa con una cara muy larga y apéndices largos. También tiene senos mucho más grandes que otros faraones, aunque sin duda es un hombre. Estas representaciones suyas son universales, y muchos artistas diferentes lo han representado exactamente de la misma manera. Algunos investigadores creyeron que podría sufrir de un raro trastorno genético conocido como síndrome de Marfan, que podría haber causado su apariencia inusual. Sin embargo, cuando investigadores desenterraron su esqueleto, no encontraron indicios de este trastorno ni de ningún otro trastorno genético. Esto llevó a muchas personas a creer que podría haber venido de otro planeta. Después de todo, muchos jeroglíficos de la época parecen representar a los egipcios mezclándose con extraterrestres, con ángeles o con dioses. No podemos estar seguros de lo que representan estas ilustraciones, pero hay muchas personas que creen que muestran una prueba innegable de que los antiguos egipcios fueron visitados con frecuencia por seres que no eran de nuestro planeta natal. Obviamente esto es muy poco probable, pero no se puede refutar de forma definitiva. Lo cierto es que no sabemos de dónde puede haber venido Akenatón, pero parece poco probable que haya venido de cualquier otro lugar que no sea dentro de Egipto. Con esto en mente, su extraña apariencia puede permanecer para siempre sin explicación y sin resolver. Gracias por vernos. Cuéntanos tus teorías del antiguo Egipto y qué crees que causó la extraña apariencia de Akenatón. Además, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos geniales.